Muy bien, vamos a explicar un poco el enunciado de este trabajo práctico de hidráulica. Acá nos dice que se quiere determinar la fuerza, la potencia, el diámetro necesario de un pistón hidráulico que impulsará un punzón para efectuar el corte de chapa que pasa por una matriz. Nos pide efectuar el circuito hidráulico, seleccionar y adjuntar hoja de catálogo de cilindro y unidad hidráulica necesaria y estimar el caudal del sistema en litros por minuto. Bueno, acá tenemos un esquema de la troqueladora o la prensa, en el cual vamos a tener la parte de la matriz propiamente dicha, que es toda esta parte, ¿no? Tenemos distintos elementos, el punzón, el portapunzones, el mango. Acá es donde va a estar, vamos a hacer un garabato acá arriba, es donde va a estar en la parte superior el cilindro hidráulico, va a estar acá, ¿sí? En el cual va a ser bajar y subir ese punzón para estampar en la chapa que va a ir pasando por la matriz. Como datos tenemos el material, que es acero SAE 1010 laminado en caliente. Nos da el límite de rotura de ese SAE 1010 de 39 kg fuerza por milímetro cuadrado. El espesor de la chapa 2 milímetros y la forma a hacer el troquelado es una L de 35 milímetros de lado y 8 milímetros de ancho. Acá tenemos un pequeño esquema en el cual acá tenemos los 8 milímetros de ancho, son estas cotas que están acá, mientras que los 35 milímetros de lado son estas otras cotas vertical e horizontal que estoy marcando. La presión del sistema, el cilindro hidráulico va a trabajar con una presión de 50 bar. Después, a continuación, hay unas consideraciones teóricas explicando un poco la introducción que hice ahora en este video del troquelado, corte y punzonado. Interesante que después se pueda ver. Acá muestra un poco cómo es la teoría y en realidad la práctica para efectuar este tipo de operaciones. Acá se ve claramente el punzón, el elemento, la matriz, la chapa. Este elemento que está presionando acá se llama el prensa chapas, y cuando pasa se hace la operación propiamente dicha, se hace una operación de corte, cizallamiento o desgarrado a veces que se llama, en el cual va a obtener la pieza. Acá se ve que en el diseño de la matriz hace falta acá tener una pequeña garganta, un cierto ángulo alfa, en el cual pueda facilitar la salida de la pieza. Hay ciertas otras consideraciones. Y algo importante, se va a tomar este criterio. Nosotros tenemos que, para adaptar el cilindro hidráulico, determinar, bueno, cuál es la fuerza que vamos a tener ahí. Obviamente vamos a jugar con la fórmula en la cual la presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, en primer caso, ¿cuál es la fuerza necesaria? Bueno, esa fuerza necesaria vamos a llamar una fuerza total, que va a ser la fuerza que va a necesitar propiamente el pistón, para ese pistón más una fuerza exterior, que ahora vamos a hablar, donde F va a ser la fuerza de troquelado, que esto viene del cálculo de resistencia de materiales. Ahí vamos a mostrar, en la cual esa fuerza F va a depender del perímetro, el espesor de la chapa, la tensión de rotura, pero al corte, ¿sí? Que ahora después vamos a aclarar, que tiene una relación con la tensión de rotura que estaba más arriba, que esa se obtiene de un ensayo de tracción, ¿sí? Más un coeficiente de seguridad por cualquier variable que no hayamos tenido en cuenta, que se sugiere en general sumarle un 10%, o sea, vamos a multiplicar por 1,1. Esta fuerza exterior va a ser aplicada, y acá lo vamos a suponer en este ejercicio, en que cuando se hace la operación hay algunas matrices que liberan el material y cae por abajo. En este caso
va a estar esta garganta, pero aquí abajo va a haber un resorte. Ese resorte va a ser que va a expulsar la pieza hacia afuera, con lo cual se va a tomar, el operador, por ejemplo, va a tomar esa L por la parte superior. Entonces ese resorte, cuando nosotros lo comprimimos, tenemos que hacer una fuerza. Entonces va a ser una fuerza adicional que va a tener que vencer finalmente el punzón. Una vez que esto ya esté realizada la operación. Entonces usualmente, como regla práctica, esa fuerza exterior se le suma también, esta fuerza exterior, se le suma también un 10%. Acá lo tenemos. ¿Un 10% de qué? De la fuerza que calculemos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahí tenemos la fuente de donde hemos sacado esta información. Bueno, vamos a realizar un ejemplo con medidas similares. En vez de 8 va a tener 10 y en vez de 35 va a tener 40. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, dentro de la fórmula, es determinar el perímetro. O sea, ese perímetro va a ser todo el contorno del material que el punzón va a tener que hacer fuerza para efectuar el corte de la chapa. Entonces acá en este caso está realizado el perímetro, está un poquito borroneado, 40 por 2 más 30 por 2 más 10 por 2. Eso nos da un perímetro, en este caso, de 160 milímetros. Acá tenemos la fórmula que estaba aplicada anteriormente. Acá vamos haciendo las cuentas correspondientes. Y para esas cuentas correspondientes tenemos que ir determinando. Bueno, el perímetro ya lo tenemos, el espesor es un dato, la resistencia al corte ahora la vamos a ver, el coeficiente de seguridad habíamos dicho que iba a ser 1,1. Acá un poco el planteamiento de la fuerza total. Sabemos acá la fórmula de presión igual fuerza sobre área. Despejamos el área, con lo cual este área, despejando el área, después despejamos el diámetro y vamos a tener cuál sería el diámetro que necesitaría tener ese cilindro hidráulico. Para cuando calculemos la potencia hay que recordar que la potencia en este caso sería la fuerza total por la carrera activa dividido el tiempo. Vamos a recordar un poquito acá la expresión de potencia. Acá se ve un poco más claro. Entonces hay que recordar que la potencia es igual trabajo sobre tiempo. Ahí está, trabajo sobre tiempo. Y trabajo es fuerza por distancia. En este caso tenemos la fuerza que hace falta hacer el pistón y la carrera activa que va a realizar. Acá está explicado que la carrera activa en sí va a ser ese recorrido que hace el pistón mientras efectúa la operación de corte o troquelado. Es la parte de la carrera que efectúa el esfuerzo. Antes de llegar ahí, el pistón se mueve en vacío, o sea, no está haciendo ningún esfuerzo. Entonces la potencia que se está utilizando ahí es mínima. La potencia requerida, la potencia máxima, va a ser cuando haga el esfuerzo de corte. Entonces en ese lapso, en esa distancia es donde necesitamos la potencia máxima. Entonces ahí vamos a calcular la potencia que necesitaría el pistón. Entonces podemos tomar, y así lo vamos a hacer, que esa carrera activa va a ser el 50% del espesor. Y el tiempo, se puede estimar el tiempo de operación de corte y vamos a adoptar también medio segundo. Acá un elemento importante es que cuando tenemos el sigma de rotura, la tensión de rotura, es que tenemos de dato, esto sale del ensayo de tracción. Y en la fórmula para determinar la fuerza no estamos usando el sigma de rotura de tracción, sino del corte. Y que hay una relación entre ellos en el cual el 3/4, si
afectamos al sigma de rotura de tracción por 3/4, o sea el 75%, ese 75% va a ser igual a la tensión límite de rotura al corte. Acá se hizo la cuenta y nos da 29,25 kilogramos fuerza sobre milímetros cuadrados. Ahí ya tenemos todos los elementos, volvemos a la fórmula, tomamos ese coeficiente de 10% y nos da finalmente una fuerza total de 11.325,6 kilogramos fuerza. Bueno, entonces ya tenemos la fuerza, ya la tenemos. La presión que vamos a trabajar, vamos a suponer que son 80 bar, que es lo que dispondríamos de lo que nos dé esa unidad hidráulica, o pensamos que necesitaríamos que necesitar. Ahí, a partir de ahí vamos a poder determinar el área. Expresamos el área igual a pi por diámetro cuadrado sobre 4. Despejamos el diámetro, ahí tenemos la fórmula, hacemos las cuentas correspondientes y nos va a dar finalmente, en este caso, que el diámetro del pistón va a ser 13,43 centímetros, que es el diámetro mínimo que deberá tener el pistón hidráulico. O sea, no vamos a, salvo que lo querramos hacer, que nos va a salir mucho más caro, no podemos ir a una empresa que vendan elementos hidráulicos y pedirle un cilindro hidráulico que mida de diámetro interno 13,43. Va a haber una cierta distintas opciones, distintos diámetros, y vamos a tener que elegir uno. Entonces, por lo general, vamos a elegir el diámetro que esté un poquito por encima del cálculo que hemos realizado. Bueno, por el tema de la potencia absorbida, ya habíamos hablado antes, vamos reemplazando. Nos faltaba determinar la fuerza total, ahí ya la hemos incluido. Reemplazando nos da 22,65 kilogramos por segundo, que es una unidad de potencia, pero lo vamos a pasar a watts, recordando que aproximadamente 10 newton es igual a 1 kilogramo de fuerza. Hacemos el reemplazo, nos va a quedar newton por metro, que newton por metro es joule, y joule sobre segundo es watts. Entonces finalmente nos da esta potencia. Si lo queremos expresar en HP, tenemos que recordar que un HP es aproximadamente 750 watts. Hacemos el traspase, el pase de unidades, y finalmente nos va a dar el valor de potencia, que es un poquito superior a un cuarto de HP. Un cuarto de HP es 0,25 HP. O sea, nos da casi un tercio. Bueno, para la estimación del caudal hay que tener en cuenta que si este es el cilindro hidráulico, va a pasar el fluido en la parte de avance, y el vástago que está en una posición va a pasar de una posición hacia la izquierda hacia la derecha. Ese movimiento es lo que nosotros llamamos carrera. Ahora, va a haber esa carrera, el émbolo, el pistón va a avanzar, porque acá adentro se va a ir llenando de aceite, que es caudal, que lo va a dar la bomba hidráulica de la unidad hidráulica. Entonces, esa cantidad de aceite, ¿cómo la podemos calcular? Y bueno, es este espacio, tenemos este diámetro. Si calculamos el área por el espacio que avanza el émbolo, ahí vamos a tener el volumen que va a ocupar de aceite. Pero nosotros lo necesitamos expresar en función del tiempo. El caudal es área por velocidad, o también otra expresión de caudal es volumen sobre tiempo. Bueno, recordando de cinemática, el espacio es igual a velocidad por tiempo. Entonces podemos decir que el espacio, en este caso, va a ser la carrera del pistón, la velocidad de avance del pistón, y el tiempo que va a tardar en hacer la carrera. En la práctica, ser recomendada a los cilindros hidráulicos nunca pasa
los 25 centímetros por segundo. Ya es una elevada velocidad esta. Nosotros vamos a adoptar una velocidad de 5 centímetros por segundo. Y supongamos que de un catálogo, vamos a tener que ir a buscar un catálogo. ¿Por qué? Bueno, ya el diámetro lo habíamos calculado antes. Entonces tenemos que ir a un catálogo para seleccionar un pistón. Ahora vamos a mostrar un catálogo. Si lo tenemos que pasar a pulgadas, esto nos va a dar 5,28 pulgadas. Este diámetro en centímetros pasado a pulgadas. Y bueno, y acá tenemos un catálogo, por ejemplo, de FAB hidráulica, en la cual son distintas medidas que nos va a dar, pero lo que nos interesa acá es el diámetro interior del cilindro. Estos modelos van de 1,5 pulgadas hasta 10 pulgadas. Nosotros teníamos un valor, ahí lo estamos viendo otra vez, de 5,28 pulgadas. Entonces, vemos que 5,28 pulgadas tendríamos que saltar a 6. Si nosotros estamos haciendo un cálculo con mucho coeficiente de seguridad, quizás podríamos adoptar directamente 5 pulgadas. Pero bueno, siempre nos tiramos hacia la medida superior. Entonces vamos a adoptar 6 pulgadas. Algo importante, la carrera la tenemos que definir nosotros. Eso sí, el fabricante muchas veces hay carreras estándar, pero nosotros podemos definir qué carrera deseamos. Si estamos directamente con una fábrica, no con un distribuidor. Bueno, entonces nosotros debemos definir la carrera. Vamos a adoptar 30 centímetros. Un valor que se puede conseguir tranquilamente. Entonces con estos valores, entonces decíamos que caudal era sección, o que es lo mismo área, superficie y velocidad. ¿Sí? Entonces calculamos acá. Vamos a calcular la sección por la velocidad y nos va a dar directamente cuál es el caudal. ¿Sí? Fíjense en que la sección la hemos calculado con lo que adoptamos, con el vástago de 6 pulgadas, no con las 5,28 que fue el cálculo. Como en forma real vamos a utilizar un pistón de 6 pulgadas de diámetro, entonces lo pasamos a centímetros para poder usar las unidades. 2,54 por 6 nos da este valor que es para calcular la sección. Ahora, por último, el enunciado nos está pidiendo pasar ese caudal o expresarlo, el resultado, en litros por minuto. Entonces nos dio el resultado en centímetros cúbicos por segundo. Hay que pasarlo a litros por minuto. Bueno, hay que recordar para hacer el pasaje de unidades que 1000 centímetros cúbicos es un litro y 60 segundos un minuto. Hacemos el pasaje de unidades y finalmente nos va a dar que el caudal para este sistema hidráulico va a ser 54,72 litros por minuto. Con este dato tenemos que verificar si la bomba de la unidad hidráulica que tenemos o tenemos que solicitar nos puede entregar este caudal. ¿Sí? Algo importante para tener en cuenta es, a mayor caudal obtendré mayor velocidad del pistón, pero cuidado, la bomba y por ende la unidad hidráulica será más costosa, porque vamos a necesitar una bomba que nos dé más caudal. Eso es algo más voluminoso, va a consumir más energía. Ahora, supónganse que tenemos nuestra unidad hidráulica, nos da como mucho 30 litros por minuto. Entonces no nos sirve. ¿Qué? ¿Vamos a comprar otra unidad hidráulica? Lo podemos evaluar. Pero si tenemos ya el equipo a 30 litros por minuto, tenemos que tomar como referencia ese caudal y hacer las cuentas para atrás para determinar cuál tendría que ser las distintas dimensiones. Y básicamente la velocidad. La velocidad, el sistema andaría a menor velocidad. Nosotros habíamos comentado, habíamos adoptado una velocidad de 5 centímetros por segundo. Si nosotros en vez de obtener, supónganse que usamos el mismo sistema con el mismo pistón y la bomba nos tira 30 litros por minuto, pero sí nos puede dar una presión, y en el caso de este ejemplo de 80 bar, va a funcionar igual.
pero va a andar más lento el sistema, ¿sí? Va a poder hacer menos piezas por hora, menos piezas por día. Eso es evaluación de productividad, y va por un carril no solamente técnico como acá, sino también económico, de competitividad del sector de la empresa. Bueno, espero que les haya sido de utilidad.